mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra. He escuchado la predicación del domingo pasado, Configuración 2026. Me tomé el trabajo de anotar, escribí unos 18 puntos de lo que se dijo y espero poder compartir en esta mañana, alineado al espíritu de lo que el Señor está hablando a la casa y desde allí sumar. Yo quiero compartir un tema que le he titulado Configuración 2026, 2 puntos, obediencia plena. Y para eso vamos a leer varios pasajes de las Escrituras. Vamos a leer un poco de Biblia esta mañana. Hebreos capítulo 5, versículo número 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. La Escritura dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Si usted puede, allí donde está, marcar en su Biblia o subrayarlo si pudiera esta expresión: aprendió a obedecer. Este pasaje, esta escritura nos confronta de una manera muy particular. Es una palabra fuerte, porque no dice que Jesús aprendió obediencia porque le faltaba algo. Dice que aunque era hijo, aprendió a obedecer. Es una diferencia bastante considerable. En regla general solemos ver la obediencia como si fuese un castigo, como si fuese algo, como si fuese una imposición. Tenés que obedecer a Dios, tenés que obedecer la palabra, tenés que obedecer a los pastores. Es como se presenta muchas veces a la obediencia como una exigencia para los que fallan. Eso te pasó por desobediente. Pero la verdad es que la obediencia es el camino que los hijos de Dios debiéramos de tomar como algo normal. El problema es que al bajar los estándares de obediencia, negociamos la obediencia y lo tomamos como algo extraordinario. La gente ve a alguien humilde, que no es el caso de los argentinos, pero ve a alguien humilde y se asombra. ¡Wow! Este pastor es humilde. ¡Wow! Este pastor... Me acuerdo una vez, viajamos a un lugar con mi papá y mi papá, ustedes le conocen, saben que le encanta abrazar a la gente. Y literalmente, no les miento, la gente hacía fila para abrazarlo. No, es que un abrazo. Y yo estaba parado al lado, yo no soy así como mi papá, yo extiendo la mano rápido. Y la gente estaba haciendo fila para abrazarlo y en eso yo estaba parado al lado viendo toda la escena. Mi papá abrazaba 1 hora y la gente me daba la mano y yo les tendía la mano rápido. Y entonces me pongo a conversar, porque ya no tenía más nada que hacer, me pongo a conversar con la gente que estaba en la fila. Y entonces una hermana me dice, esas hermanas hermosas que hay en todos lados, dice: ay no, lo que pasa es que yo nunca abracé a un pastor. Él es tan humilde que puedo abrazar. Y me lo decía como sorprendida. Y yo después nos fuimos hablando con mi papá y le digo: ¿cómo la gente se sorprende de lo que debiera ser normal? ¿No? Bueno, así nos pasa con la obediencia. Nos sorprende que un hijo de Dios obedezca cuando debiera de ser lo normal. El autor a los Hebreos nos va a decir que Jesús aprendió obediencia. Así que lo primero que me gustaría afirmar con ustedes en esta mañana es que la obediencia es un camino que se aprende. Jesús no aprendió obediencia porque era desobediente. La aprendió porque como hijo estaba viviendo en un mundo real, con decisiones reales, con presiones reales, con dolores reales. Y si el hijo aprendió obediencia, entonces podemos afirmar que la vida en Cristo no comienza cuando entendemos todo, sino cuando comenzamos a obedecer a lo que Dios ya habló. El ser humano
tiene una característica que no es propia de algunas personas, sino que está en el género humano, y es que por naturaleza, tendemos a olvidar. La Escritura está repleta de pasajes, yo voy a recitarles algunos nomás para que ustedes piensen conmigo. Bendice alma mía Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios. Por ejemplo, tenemos el caso de las dos mujeres que fueron a ver la tumba de Jesús y que cuando llegaron y la tumba estaba vacía, dice que se pusieron a llorar y se le aparecieron dos ángeles y le dijeron, ¿por qué lloran? Acuérdense de lo que Él les dijo. O sea, todo en Dios es una obra terminada. El problema está en que nosotros no nos acordamos ni obedecemos a lo que Dios ha dicho. Entonces, en esta mañana yo no quiero hablarte, en este inicio de 2026, no quiero hablarte de las cosas que debemos hacer este año. Ciertamente vamos a hacer cosas, ciertamente nos vamos a esforzar más que el año anterior, pero quiero hablarte en esta etapa de configuración, de volver al punto donde toda la vida en Cristo comienza, que es a la obediencia como la expresión de nuestra identidad en Cristo. Esta semana comenzamos con ir un plan de lectura. Vieron que en enero comenzamos todos a leer la Biblia y como para marzo ya no la leemos más, pero comenzamos un plan de lectura con la idea de terminarlo. Y volví a leer varios pasajes de las Escrituras, sobre todo en el Génesis, en el principio, como se debería llamar ese pasaje de ese libro, y contrastar algunos aspectos con este tema del cual quiero hablarles en esta mañana. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 37, que los últimos días o los últimos tiempos en los cuales ya estamos viviendo desde la irrupción del Espíritu en la tierra, serían como los días de Noé. Y en regla general, cuando en el Nuevo Testamento o cuando las personas suelen leer los días de Noé, en lo primero que pensamos cuando pensamos en Noé es en el diluvio o en el arca. Son las dos cosas que más rápido vienen a nuestra mente cuando pensamos en Noé. Pero yo quiero hablarte de Noé hoy, no como un lugar o no como un periodo de tiempo en la historia de depravación, de violencia, de corrupción, ni siquiera como una historia de juicio o de condenación de Dios, sino ver el perfil de Noé. Porque en medio de una generación totalmente corrompida, Dios encontró un hombre obediente. Y eso es una clave hermenéutica para interpretar nuestros días. Los días que vivimos están cada vez más corruptos. Los días en los que vivimos están cada vez más oscuros. Los que habitamos el mundo nos damos cuenta de esto. Las personas están entregadas. Segunda de Timoteo 3 se está convirtiendo en una realidad. Los tiempos, como está hablando el apóstol Juan, son tiempos peligrosos. Ya es una realidad, no es algo que en muchos años o en algunos años estamos. Todo lo que describe la Escritura en Segunda de Timoteo 3 ya es una realidad entre nosotros. Ahora, ¿cuál es el antídoto que Dios tiene frente a los tiempos peligrosos? Encontrar en la tierra hombres y mujeres obedientes. La única posibilidad que tiene el mundo de experimentar salvación es a través de hijos e hijas de Dios que hayan cultivado obediencia. Noé no fue un predicador famoso, no fue un reformador mediático, pero fue un hombre que oyó y que obedeció. Por lo tanto, la pregunta debiera ser no qué tan oscuro está el mundo. La pregunta debiera ser, ¿existe una generación que obedece a Dios sin negociar? Y yo creo, esto va por mi cuenta, eximo a los pastores de esta responsabilidad,
Pero yo creo que ese es el déficit de nuestra generación. Bajos índices o bajos estándares de obediencia a Dios. Génesis define a Noé con 3 palabras. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versículo número 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente. Y anduvo ¿cómo? Fielmente con Dios. 3 palabras claves: justo, íntegro y fiel. Vamos a ir viendo el perfil de una persona que obedece a Dios: justicia, integridad y fidelidad. Ahora, lo que más sobresale en las Escrituras al hablar de Noé está en los siguientes pasajes. Vamos a leer 4 pasajes rápido. Génesis capítulo 6, verso 22. Dice: y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Usted sabe que las Escrituras no dejan nada a nuestra imaginación. Dicen lo que quieren decir y no dicen lo que no quieren decir. Este pasaje es absoluto. Y Noé hizo algunas cosas, las que tuvo ganas, las que se levantó inspirado para hacer, la que le dejaron hacer. No, dice que hizo todo. Génesis 7:5. Génesis 7:5. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor había mandado. Génesis 7:9. Entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Génesis 7:16. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como el Señor se lo había mandado a Noé. O sea, Noé no obedecía selectivamente, no discutía instrucciones, no pedía explicaciones climáticas. Él no necesitaba entenderlo todo para hacer lo que Dios le había mandado. Incluso cuando la tierra parecía seca, Noé no salió de la tierra, del arca, hasta que Dios le habló. Miren por favor conmigo el verso número 13 de capítulo 8, verso 13. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Noé vio en el día primero y en el día 27 vio que la tierra estaba completamente seca. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Noé no salió del arca cuando la tierra parecía seca. Salió del arca solo cuando Dios le dijo que salga. O sea, la obediencia no se rige por circunstancias favorables, se rige por lo que Dios habla. ¿Cuál es la garantía que usted y yo tenemos de que este 2026 va a ser diferente al 2025? Quiero ser honesto con ustedes, no es una declaración mágica, no es una imposición de manos, ni siquiera es una palabra profética. Se dijo el domingo pasado, es la manera en la que gestionamos nuestra vida. Y yo le voy a poner a gestión de vida en esta mañana un subtítulo: obediencia. La mayor deuda de nuestra generación es aprender a obedecer. No nos falta palabra de Dios,
no nos faltan canciones que hablen de Dios, no nos faltan reuniones congregacionales, no nos faltan iglesias, señores. Hay 38.000 denominaciones en el mundo. No nos falta estructura para ver la intervención de Dios en nuestra tierra. No nos falta estructura, nos falta obediencia. La distancia que existe, esta pregunta me la han hecho muchas veces: pastor, ¿qué pasa con las palabras proféticas que Dios me habló y no se cumplen? Bueno, mi primera respuesta es: si Dios verdaderamente dio esa palabra profética, la distancia que existe entre lo que Dios habla y lo que yo veo se llama obediencia. O sea, si Dios te dice, te voy a llevar a las naciones, y ni siquiera fuiste a sacar el pasaporte, hay una distancia entre lo que Dios dice y lo que yo veo. O sea, no es que Dios mintió, es que para que yo pueda salir de Estados Unidos necesito un pasaporte. Entonces el punto está en que la distancia que existe entre lo que Dios habla y lo que yo veo, gestionado y realizado, cumplido en mi vida. Si yo creo, al igual que usted, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, yo debo de preguntarme dónde está el problema. He llegado a la conclusión, después de habitar 30 años en la iglesia, que el problema nunca está en la palabra, sino en la obediencia del que la recibe. El problema nunca está en la semilla. Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar. Ahí ya tenemos una estadística. De cada 4 personas que oyen la palabra del evangelio, solo una da fruto. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Así que enojarse con Jesús. El problema nunca está en la semilla. Si a uno le da resultados, si a uno le da fruto y a 3 no, el problema no está en la semilla, porque significa que en uno funcionó. Ahora, si de los 4 no hubiese funcionado en ninguno, la semilla tiene un problema. Pero si la semilla cayó en tierra y dio fruto y el fruto fue bueno, el problema no estaba en la semilla, el problema estaba en la tierra. Yo debo dejar de responsabilizar a Dios de aquellas cosas de las cuales me tengo que hacer cargo yo. Este 2026 es un buen año para hacernos cargo. Gracias por su amén tan entusiasmado. Hacernos cargo de las cosas de las cuales nos debemos de hacer cargo. No, lo que pasa es que yo estoy orando para que se ordene mi economía. Miren, no se ordena por oración, se ordena por gestión. Se ordena por obediencia. No, es pastor, que yo estoy esperando que Dios haga algo para ordenar mi matrimonio. Yo quiero decirle con profunda sinceridad, porque si no le estaría mintiendo: tu matrimonio no se va a ordenar porque alguien te imponga la mano o porque alguien te dé un consejo de oro. Se va a ordenar porque haya 2 personas que estén dispuestas a obedecer a Dios por encima de nuestras razones. O sea, hay cosas que no se van con oración. Hay cosas que se van con gestión. Para todo lo demás existe Mastercard, decía la... ¿no? O sea, todo lo demás se gestiona. El problema está en normalizar lo que no debe ser normalizado. Existe un comportamiento en nuestra generación que es la normalización de la desviación. Es aceptar como normal lo que está desviado. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo cultural. No es mi ánimo ofender a nadie, pero hace por lo menos 40 años atrás, o 30 años atrás, o inclusive en algunos casos hasta 20 años atrás, ver a 2 personas del mismo sexo caminando por la calle de la mano o dándose un beso públicamente era escandaloso. De hecho, hay mucho estudio sociológico sobre esto. Era escandaloso. Pero con el tiempo se fue aceptando como normal y hoy ya nadie se sorprende porque es normal. 30 años atrás o 20 años atrás había cuestiones en nuestra manera de ver el mundo que no se aceptaban como normal. O sea, los que fuimos criados por padres normales no osábamos a faltarle el respeto a nuestros padres. No era normal. Hoy ves, claro, yo le llegaba a decir a mi mamá, esto se está grabando, me tengo que cuidar porque después Pero mi mamá me decía, yo le decía a mi mamá: mami, ¿puedo ir a jugar a la plaza con los chicos al fútbol? No. Y yo hacía la pregunta que hace cualquier persona normal: ¿por qué no? Y la respuesta de mi mamá era: ¿por qué no?
Y vos en el por qué no te asomabas a decir por qué no. No, el por qué no era porque no. Si tenías un poquito más de coraje, repreguntaba y la frase era porque lo digo yo y punto. Hoy yo le digo a Melín, no podés salir y necesito tener por lo menos 400 argumentos de por qué no puedes salir. Hoy hemos aceptado como normal lo que no es normal. Hoy la crianza respetuosa le ha dado un poder a los hijos que son los que gobiernan la casa. Y cuando en una casa gobierna un hijo, hay un problema. Y es que la obediencia siempre se va a naturalizar. La obediencia siempre se va a negociar. ¿Por qué? Porque el chico no siempre quiere bañarse, porque el chico no siempre quiere comer saludable, porque el chico quiere quedarse con el teléfono hasta las 3 de la mañana. O sea, cuando en una casa gobiernan los chicos, lo que tienes es un muy buen jardín de infantes, un buen kinder en tu casa. La obediencia no puede ser negociada. Hay cosas que para nuestra generación han sido negociadas y hoy estamos comenzando a ver las consecuencias de cosas que se han llamado como normales cuando no eran normales. Hebreo nos dice que aunque era hijo, aprendió obediencia. O sea, yo acá quiero poner una medida, que no es una medida que pongo yo, es una medida que pone la Escritura. Si el hijo aprendió obediencia, ¿cómo pretendemos nosotros madurar sin ella? Y aquí hay una verdad que es incómoda de leer e incómoda de escuchar. Sin obediencia absoluta a Dios no existe el Evangelio. Puede existir una religión evangélica, puede existir una iglesia con nomenclatura cristiana, pero sin obediencia absoluta a Dios no existe el Evangelio. Porque el Evangelio no comienza cuando soñamos con cambiar. Año nuevo, vida nueva, dice la gente, ¿no? El año nuevo trae cosas nuevas. No, el año nuevo no trae nada nuevo, es un cambio en el calendario. Ahora, a todos nos agarra, ¿no? En la primera semana de enero a todos nos agarra, queremos bajar la panza, queremos cerrar la boca, queremos mover los pies, queremos leer la Biblia, queremos estudiar, queremos hacer todo lo que no hicimos en el año y eso dura, sí, gracias, 3 meses en el mejor de los casos, siendo positivos. El Evangelio no comienza cuando soñamos con cambiar. Algún día voy a cambiar. Y ese algún día no llega nunca. El Evangelio comienza cuando aprendemos a obedecer. Porque Dios no inicia su obra con personas que luchan para obedecer, sino con personas que no discuten si oyereis hoy su voz. Yo no quiero negociar. Y esto fue lo que Israel negoció. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se citó el domingo pasado. Yo, pastor, yo lo escucho. ¿No? Si oyeres hoy su voz, no endurezcan el corazón. O sea, Israel endureció el corazón. ¿Cuándo se endurece el corazón? No cuando me ofendieron, no. Se endurece el corazón cuando se deja de obedecer. ¿Por qué? Porque cuando la desobediencia es aceptable, la enseñanza se acomoda. Cuando la desobediencia es aceptable, la enseñanza se acomoda. Se dijo el domingo pasado, nuestro problema es un problema de enseñanza. Necesitamos mejorar la enseñanza. Ahora, si mejoramos la enseñanza, pero no elevamos los niveles de obediencia, la desobediencia terminará siendo la enseñanza a mi manera, como decía el salmista Frank Sinatra. Este es uno de los males más sutiles y más peligrosos de la vida cristiana. No es que la iglesia niegue la verdad, es que cuando la desobediencia se vuelve normal, la verdad se reinterpreta para que no incomode. Entonces, primero aceptamos la conducta y luego acomodamos la enseñanza para sostenerla. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo nomás. Una persona sabe que Dios le pidió ordenar una relación, un hábito,
una decisión económica o una actitud del corazón, pero no lo hace. O sea, y Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Pero pongámonos en el lugar de una persona, que gracias a Dios acá no hay ninguna, porque acá vinieron todos los obedientes. Yo les cuento lo que está pasando en Argentina para que ore por nosotros. Pero una persona que sabe que Dios le pidió ordenar algo en este 2026. Una relación, un hábito, una decisión económica, alguna actitud del corazón, pero no lo hace. ¿Sabe qué pasa con el tiempo? Está demostrado científicamente por los científicos de las Iglesias Unidas del mundo. No existe el género, pero lo acabamos de inventar. Que la gente no dice, estoy desobedeciendo. Dice cosas como esta que usted nunca escuchó. Dios conoce mi corazón. Estoy en proceso. Atravesando un desierto. No importa, la gracia me cubre. Tampoco es para tanto. No es tan grave. Todo esto yo le cuento lo que escuché, solo que no le puedo decir de quién porque es secreto pastoral. Pero yo todo esto lo escuché en consejería. Dios entiende mi contexto. Dios sabe mi situación. Nada de eso es falso. Yo no estoy diciendo que eso está mal. El problema es que cuando eso se convierte en excusa, la gracia deja de ser poder para obedecer y pasa a ser un argumento para no hacerlo. La gracia deja de ser poder para obedecer y pasa a ser un argumento para no hacerlo. Y entonces ahí la enseñanza ya no gobierna nuestra vida. Ahí lo que Dios dijo ya no gobierna nuestra vida, sino que ahora la enseñanza comienza a ser adaptada a una vida desordenada. Esto no es nuevo, está en la Biblia. Dios le habló claramente a Saúl y le dijo, tienes que matar a todos. No puedes tomar nada. Esto que estoy diciendo está en 1 Samuel 15. Saúl hizo algo, pero no hizo lo que Dios dijo. Y acá está el punto. El punto no se trata de hacer algo, sino de hacer solo lo que Dios dijo. Y cuando fue confrontado, Saúl acomodó la enseñanza y él dijo, he obedecido la voz del Señor porque he hecho el sacrificio. Pero Samuel le dice una de las frases más contundentes de toda la Escritura. 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto, le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que él dijo. O sea, Saúl no negó a Dios. Saúl no abandonó el culto. No dejó de hablar espiritualmente, solo acomodó la obediencia para no tener que obedecer. Él obedeció a lo que él quiso obedecer. Y esto no se trata de obedecer a lo que nosotros queremos, se trata de obedecer a lo que Dios dijo. Cualquier tipo de sacrificio no le agrada a Dios tanto como que se le obedezca a lo que Él dijo. Y es ahí donde pasa algo muy concreto. Para el desobediente todo se vuelve ley. Para el obediente todo se vuelve gracia. Para el desobediente todo es un mandato, todo es una presión, todo es una culpa, todo es una exigencia, todo es ley. Pero para el obediente todo se vuelve vida, descanso, provisión, dirección. La gracia no es excusa para la desobediencia. No, total, Dios me perdona. Esta frase que solemos decir. La gracia nos da acceso a una nueva naturaleza. Por ende, si la gracia fuera un esfuerzo humano, entonces sería una ley. Pero en esta nueva realidad, obedecemos conforme a la naturaleza que nos fue impartida en Cristo. Por eso el problema no es ¿qué tengo que obedecer? Esa es una pregunta de la ley. La verdadera pregunta del Evangelio es
desde qué naturaleza estoy viviendo. Cuando alguien dice, la gracia me cubre, pero sigo igual, no está entendiendo la gracia. Porque la gracia no vino a tapar la desobediencia. Esta es la diferencia de la gracia del Antiguo Testamento a la gracia de la nueva realidad. Por ejemplo, en Mefiboset, el nieto de Saúl, que estaba lisiado y que David sentó a la mesa y dice que el mantel cubría su parálisis, operó la gracia externamente, cubriendo su defecto. Pero a nosotros la gracia no opera tapando nuestra desobediencia externa. Porque la gracia no vino a tapar desobediencia. Hermano, por favor, la gracia no crea gente aparente. Cubierta por fuera, pero no transformada por dentro. La gracia vino a producir obediencia desde adentro. Y cuando una iglesia, una familia o una persona empieza a justificar lo que Dios ya habló, la enseñanza se termina acomodando lentamente. Jesús no fue obediente de manera mecánica ni religiosa. Lucas 22:42, Jesús dice algo que es tremendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue en ese momento que la obediencia dejó de ser solo una acción puntual y quedó revelada como la sustancia misma de la vida del Hijo. Por lo tanto, por medio de esa obra completa y consumada de Cristo en la cruz, esa vida obediente nos fue impartida. Por lo tanto, en esta nueva realidad, la obediencia no nace del esfuerzo humano. Yo quiero decirte algo por el Espíritu de Dios. No te esfuerces este año por ser obediente. Porque si la obediencia es un esfuerzo humano, lo único que produce es frustración. Porque por naturaleza usted y yo no podemos obedecer a Dios. Si por naturaleza pudiéramos obedecer a Dios, Dios no hubiese enviado a Cristo a morir en la cruz. Porque esto no es un asunto de obras externas en primer lugar. Esto es obra de una naturaleza impartida a nosotros. ¿Qué significa, pastor, ser obediente? Ser obediente no es vivir forzándose a hacer lo correcto. Hoy quiero liberarnos juntos de esa presión. Ser obediente no es vivir forzándome a hacer lo correcto. Es permitir que la vida de Cristo en nosotros se exprese en decisiones concretas cada día conforme a lo que Dios ha hablado. Y este es el gran cambio de este 2026, o por lo menos es lo que visualizamos en el Espíritu. Pasar de una obediencia externa a una obediencia interna producida por la vida del Hijo. Que no tengo que obedecer porque alguien esté poniéndome un revólver en la cabeza: portate bien, portate bien, portate bien, portate bien, portate bien, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tu esposa, sé fiel, no hagas esto, no hagas. No quiero vivir no se puede vivir toda la vida así. No se puede vivir toda la vida. O sea, yo tengo 2 hijos, Amelie de 6 y Agustín de 4. Hay momentos donde no se quieren bañar. Entonces yo tengo que entrar a bañarse, a bañarse, a bañarse. A bañarse te castigo, a bañarse no ves la tele, a bañarse chau tu iPad, a obediencia no va a la casa de la abuela, obediencia no va. Y lo terminan haciendo por miedo al castigo. Señores, eso es mientras somos inmaduros, pero no puede ser el estado de vida normal de una persona. O sea, se espera que Miru no me diga a mí: amor, anda a bañarte. O sea, sí, esto no es una charla para matrimonio, pero hermano, si tu esposa te tiene que mandar a bañar, hay algo que no está funcionando naturalmente. O sea, se espera que mientras somos niños en la fe, la obediencia sea una cuestión impuesta. Porque mientras vamos madurando necesitamos de ayos, necesitamos de barandas, necesitamos de límites que nos digan cuáles son las cosas. Pero no se puede vivir así.
No es la vida que Dios ha pensado que usted y yo vivamos obedeciendo por fuera. Como el nene ese, uy, me quedan 15 minutos. Pero el nene ese que estaba corriendo en la iglesia, yo corría para todos lados, corría para todos lados. Y el predicador no se distraía, así que el nene seguía corriendo. Y cada tanto el nene corría y el papá lo miraba y le decía, sentate. Y el nene corría. Y hasta que el padre en una de esas vueltas lo caza del brazo, le dice, te sentás. Y el nene, no me quiero. Todo esto mientras estaba el pastor predicando. No me quiero sentar. Te sentás. No me quiero sentar. Te sentás, te dije. Y el nene se ve que ya sabía que él iba a cobrar sueldo aguinaldo de vacaciones. Se sienta, se cruza de brazo y le dije, quiero que sepas que aunque por fuera estoy sentado, por dentro estoy corriendo. ¿Qué tienes ahí? Aparte de un terrorista, tienes ahí a alguien que obedece por fuera, pero que no obedece por dentro. Lleve eso a nuestra vida y pregúntese usted y yo, ¿cuántas veces, aunque nos sentamos frente a lo que Dios nos dice, por dentro estamos corriendo, haciendo lo que nosotros queremos? Lo que resuelve el Evangelio no es que te sientes por fuera. El Evangelio resuelve que te quieras sentar por dentro. O sea, Dios no quiere solo que obedezcas. Y este es el gran punto del Evangelio. Dios no quiere solo que obedezcas. Dios quiere que quieras obedecer. Yo quiero que tú quieras. Porque hasta que yo no quiera, siempre responderé a impulsos externos. Y yo quiero decirle algo liberador en esta mañana, pero al mismo tiempo que trae mucha responsabilidad. Tus pastores no tienen la obligación de hacerte obedecer. Solo tienen que provocar la naturaleza de Cristo en ti. No podemos seguir pastoreando desobedientes que quieren desobedecer. Porque hemos aceptado como normal pastorear desobedientes. Pero el diseño de Dios nunca fue ese. La Biblia distingue, y esto no es para ponerle catalogación a nadie, pero la Biblia distingue entre las ovejas que obedecen y las cabras que se resisten. Creo que cada uno de nosotros debemos decidir en esta configuración 2026 si vamos a ser ovejas o vamos a ser cabras. ¿Dónde hay paz entre un pastor y alguien que Dios le asignó a su vida? El único lugar donde hay paz entre pastor y oveja es que ambos obedezcan a Dios porque quieren hacerlo. Todo lo demás es un dolor de cabeza. Ahora, cierro con esto. La desobediencia no siempre se ve como rebeldía abierta. Yo no estoy aquí parado delante de ustedes diciéndole que todos nosotros somos desobedientes porque somos rebeldes. Muchas veces la desobediencia la disfrazamos de cosas normales, de cosas aceptables, de cosas incluso razonables. Sé lo que Dios me habló, pero lo postergo. Sé lo que tengo que ordenar, pero lo justifico. No, lo que pasa es que en mi país, no, lo que pasa es que en mi cultura, no, lo que pasa es que la mujer que me diste, no, lo que pasa, Señor, es que sé que debo cambiar algo, pero lo adapto a mi comodidad. Sé que Dios me pidió algo, pero que espero que cambien las circunstancias. Es ahí donde Noé nos confronta, porque Noé sin Cristo no obedeció cuando entendió todo. ¿Sabe lo que es construir un arca? Y que todo el mundo te esté mirando como un ridículo. Hay una película que se llama Noé, que actúa el mismo actor, Russell Crowe, el mismo actor de Gladiador, que muestra esta escena de cómo Noé está construyendo el arca. By the way, tardó 40 años en construir el arca. 40 años construyendo el arca y 40 años la gente burlándose de él. 40 años construyendo un arca.
¿Sabe qué? ¿Sabe lo que es obedecer? Cuando la Biblia te dice en 4 oportunidades, Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Uno nunca llega a dimensionar todo lo que Noé estuvo dispuesto a renunciar por lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿cuándo se terminó la burla a Noé? Cuando empezó a caer el agua. Frente a la primera gota de agua, yo le garantizo que todos los que se burlaron de Noé se querían subir al arca con Noé. Noé no obedeció cuando entendió todo. Obedeció cuando Dios habló. La obediencia no necesita entender, necesita confiar en quién fue el que habló. ¿Qué me sostiene a mí? No me sostiene el trabajo, no me sostiene el salario, no me sostiene las probabilidades, no me sostiene el contexto, no, me sostiene lo que Dios ha hablado. Y no siempre entenderé lo que Dios habló. No siempre. Abraham, dice Hebreos, que Abraham salió de la tierra de sus padres sin saber a dónde iba. Hermano, yo ahora estoy leyendo Génesis de vuelta. El recorrido, uno que es padre, ¿cómo le decías a tu hijo, estamos yendo a un lugar donde no sabemos que hay que ir? Nos vamos, pero no sabemos a dónde. Nos vamos, pero no sabemos a qué. Nos vamos, pero no sabemos cuándo. No, sin saber a dónde iba. Es que la obediencia no necesita tener el plano completo. Yo soy, esto va por mi cuenta, pero yo soy un convencido que la única razón por la que Dios no nos muestra todo lo que va a hacer en nuestra vida es porque sabe que nosotros nos intimidaríamos frente a la primera oposición. Dios no nos habla cuando nosotros queremos. Y este es el problema de la iglesia humanista del siglo XXI, que cree que Dios tiene que hablarle cuando ellos quieren. Señores, Dios habla una vez y lo que espera de nosotros se llama obediencia. Luego de eso, Dios retira su voz. Tengo suficiente Biblia para demostrárselo. Que Dios habló y esperó que eso que Dios habló se cumpliera. Dios le dice a Abraham en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y el mismo relato bíblico no dice hasta el verso 7 que fue cuando Abraham llegó a la tierra que Dios le había mostrado que se le apareció el Señor y le habló. Ahora, eso que nosotros vemos como 3 versículos son por lo menos 20 años de peregrinaje. ¿Sabe lo que es 20 años saliendo a la nada misma sin oír a Dios? Nos habremos equivocado, le habremos pifiado, no habrá sido tan así. Para nosotros hay historias en la Biblia que son relatos, pero ¿sabes lo que es caminar 3 días con tu hijo sabiendo que lo vas a matar solo porque Dios te lo dijo? La obediencia no necesita entender todo, necesita confiar en quién fue el que lo habló. Y acá quiero compartir el anteúltimo principio. Obediencia no es hacer más, es dejar de negociar. Cuando esté más fuerte voy a obedecer. Cuando sane un poco más voy a obedecer. Cuando tenga más claridad voy a obedecer. Pero el evangelio no funciona así, porque la obediencia no es la meta del proceso, es el punto de partida. No es primero cambio y después obedezco. Es obedezco y por mi obediencia soy transformado. Y con esto quiero ser absoluto, sujeto a la corrección de los pastores. Nada en el evangelio opera en desobediencia. Por eso muchas personas oran y no avanzan. Sirven y no descansan. Creen y no disfrutan. No porque Dios no responda, sino porque están esperando resultados sin obedecer primero. Ahora, cuando no obedezco, siempre encuentro argumentos. Cuando nos adaptamos a la desobediencia, nunca nos faltarán argumentos para sostenerla. Me equivoqué, no sabía, no era el tiempo, no lo entendí bien. Pero si fuésemos sinceros, muchas veces la frase correcta sería: no supe obedecer. Hay una confusión peligrosa
en creer que la gracia tolera la desobediencia. La única gracia que disfruta el desobediente es la posibilidad de volver a obedecer. Jesús lo dijo así: bienaventurados los mansos. Mateo 5:5. Y es interesante, me puse a estudiar esta semana que la palabra manso, no menso, la palabra manso viene de la palabra caballo domado. En Argentina es muy común, sobre todo en esta época, la fiesta del jinete, o tiene otro nombre también, se me escapa ahora. Pero el concepto es que se tiene que subir el domador a un caballo salvaje y tratar de domarlo, la fiesta de la doma, de doma. La palabra manso viene de la expresión caballo domado. Otra expresión es el que ya no pelea con el jinete. El que se mueve en la misma dirección. ¿Qué produce en nosotros mansedumbre? ¿Qué nos hace personas mansas? La obediencia. Muchos de nosotros, los voy a sacar a ustedes, muchas veces yo todavía sigo creyendo que soy el jinete de mi vida. Y no me doy cuenta que no soy más que un caballo salvaje. ¿Qué doma al caballo? ¿Qué nos doma a nosotros? La obediencia. Es ser uno con aquel que me hizo uno con él. Cierro aquí para orar juntos. ¿Cómo sé que alguien se ha convertido a Cristo? Una persona se convierte cuando pasa de una naturaleza desobediente a una naturaleza obediente. Porque la desobediencia no es solo romper reglas. Si pudiéramos verlo, entenderíamos por qué este asunto es tan importante. Una persona no es desobediente porque rompe reglas. La desobediencia no es solo romper reglas, es una naturaleza que grita: yo puedo hacerlo por mis propios medios. O sea, el peligro mayor de la desobediencia es hacernos creer que nosotros sin Dios podemos. La vida en Cristo, hermanos, no comienza cuando entendemos todo. Tampoco comienza cuando sanamos todos. Tampoco comienza cuando resolvemos todo. Me encantaría decirte que así funciona. La verdadera vida en Cristo comienza cuando decimos: Señor, voy a obedecer a lo que me has hablado. Lo interesante es que nosotros debemos comenzar desde donde Cristo terminó. El apóstol Juan dice una frase que es extraordinaria: nosotros no debemos de ir a los lugares donde Cristo ya fue por nosotros. La pregunta es, si no debemos de ir a los lugares que Cristo ya fue por nosotros, ¿a cuáles son los lugares que sí debemos ir? Porque nosotros no comenzamos desde donde comenzó Noé. Nosotros comenzamos desde Cristo. Y Cristo terminó en obediencia perfecta. Por lo tanto, nosotros no terminamos con obediencia perfecta. Empezamos. Nuestro punto de partida para este 2026 tiene que ser obediencia plena, obediencia perfecta. No necesitamos más actividades, tampoco necesitamos más excusas, mucho menos necesitamos más explicaciones. Necesitamos cultivar en esta configuración 2026 un espíritu que quiera obedecer. Conocí a un pastor que ya está en la presencia del Señor.
Y este hombre era la mano derecha del pastor, del apóstol Norberto Carlini, que ya está también en la presencia del Señor. Y recuerdo que un día el pastor Carlini me invitó a predicar a la congregación. Y estaban ellos conversando sobre algunos asuntos. Y el pastor Vladimir, un hombre alemán, grandote, fuerte, con un vozarrón interesante, parecía un pollito mojado cuando escuchaba al pastor Carlini hablar. Y el pastor decía, no, porque vamos a hacer tal cosa, y este hermano contestaba, sí, pastor. Y el otro, y vamos a hacer tal otra, hermano, sí, pastor. Y él, sí, pastor. Y sí, pastor. Sí, pastor. Y entonces, en un momento interrumpo la conversación y le digo, hermano, ¿por qué usted siempre dice sí, pastor? ¿Por qué no discute, no sé, no dice algo? Y entonces él me dijo, Jonathan, yo fui militar y aprendí que las órdenes primero se obedecen y luego se discuten. Dios nos dice, quiero que, no sé, vayas a tal lugar. Y entonces nosotros empezamos, si es de Dios, que venga un profeta vestido con una corbata amarilla y que me diga, así te dice el Señor, para que entonces yo crea que Dios me habló. A veces nosotros somos más católicos que los católicos. Necesitamos la confirmación, de la superarchimega recontra confirmación para saber si es de Dios. Y pareciera que Dios tiene que andar convenciéndonos de lo que Él nos está pidiendo. Yo quiero desafiarte en este año a no vivir negociando a lo que Dios nos ha hablado. No quiero decir a partir de hoy, ni tampoco quiero decir algún día. Quiero hacerlo. No, es que algún día me voy a acomodar económicamente. Ese algún día no llega nunca y el a partir de hoy no se sostiene en el tiempo. A partir de hoy dejo el azúcar. No se sostiene en el tiempo. Necesitamos esperar. Ahora salió un estudio que dice que el mejor día para empezar los hábitos no son los lunes, sino los miércoles, porque la gente abandona cuando comienzan los lunes. Y vamos todo el tiempo tratando de acomodar la enseñanza para justificar nuestra desobediencia. Señores, los días que vienen, nuestra obediencia tiene que ser elevada. Los niveles de obediencia tienen que ser elevados. Incline su rostro allí donde está y oremos juntos al Señor. Señor, no queremos vivir negociando lo que tú ya nos has hablado. Pastor, hace tiempo que Dios no me habla. Mi consejo pastoral sería, vuelve a la última palabra que Dios te habló. Pregúntate si la has obedecido y entonces encontrarás el por qué sientes que Dios no te habla. Porque Dios te está esperando en la última palabra que no has obedecido. Vuelve a la última palabra que Dios te ha dado. Y pregúntate allí si le has obedecido. Señor, no queremos vivir negociando lo que tú ya nos has hablado. Queremos caminar en obediencia como algo natural, como parte de nuestra identidad en Cristo. Porque donde hay obediencia, y yo quiero declarar esta palabra sobre esta casa en este 2026, donde hay obediencia hay descanso, donde hay obediencia hay claridad, donde hay obediencia hay avance, donde hay obediencia hay abundancia, donde hay obediencia hay vida, donde hay obediencia hay expansión, donde hay obediencia hay oposición, pero al mismo tiempo que hay oposición hay victoria. Padre, oramos para que este 2026 la obediencia nos deposite en un lugar de mayor exactitud. No queremos ser gente que reniegue con gente. Queremos ser gente que perfeccionen a quienes ya aprendieron obediencia. Porque la vida en Cristo no comienza cuando somos perfectos en un sentido de antierrores. Empieza cuando somos obedientes. Cristo terminó en obediencia perfecta. Nosotros empezamos desde ahí
No necesitamos más movimientos, no necesitamos más nombres, no necesitamos más cargos, necesitamos cultivar un espíritu de obediencia, porque la obediencia nos inmuniza contra las tinieblas. Este 2026 seremos menos engañados, seremos menos distantes, seremos menos estorbados, seremos menos desenfocados, seremos menos distraídos, seremos menos cansados, seremos menos detenidos, porque seremos más obedientes. Vamos, adora al Señor allí donde está, porque esta es la base de toda configuración. Sin obediencia a Dios es imposible ver el evangelio operar en nuestras vidas. Señor, no queremos pasarnos toda la vida diagnosticando lo que está mal. Queremos ser sanos en obediencia. No queremos solo hablar de reforma, queremos vivirla desde la genética de Cristo en nosotros, porque solo donde hay obediencia hay reino. Desaloja de nosotros en este año toda desobediencia. Todo lo que hemos acomodado, Señor, en nuestras vidas. Todo lo que no es Cristo y lo hemos tolerado. No queremos aceptar la obediencia en nuestras vidas. Quiero dejarte esta palabra en tu espíritu para este año. El justo, el obediente, el que da la medida de Dios, florecerá como la palmera, plantado en la casa del Señor. El obediente florecerá. Este 2026 veremos a esta casa florecer en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la expresión. Vamos a ver un florecimiento, vamos a ver un incremento, no en cosas, sino en un cultivar de obediencia. Esta estación será una estación de mucho avance. Será una estación de mucho avance. De nuevos lugares, de nuevos territorios, de nuevas asignaciones. Pero solo entraremos aquellos que no endurezcan el corazón con desobediencia. Afirma nuestros pasos, Señor, para ir en dirección a una obediencia más perfecta, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La única autoridad que tiene la iglesia para castigar la desobediencia del mundo es una obediencia perfecta. Queremos, Señor, este año oír y obedecer. Perdónanos por negociar la obediencia. Perdónanos por normalizar lo que no debe ser normalizado. Perdónanos por llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Haznos cultivar por genética, por genoma espiritual. La naturaleza del hombre es rebeldía y autonomía e independencia contra Dios. Pero por nuestra nueva naturaleza espiritual, ya no hay ninguna condenación para los que andan, para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que andan conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de vida me ha librado. Puedes levantar tus manos allí donde estás. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la desobediencia.
La ley del Espíritu de vida nos ha librado de una vida errante, de una vida extranjera, de una vida sin arraigo, de una vida sin pertenencia. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la condenación. La ley del Espíritu de vida nos ha hecho uno con Cristo y ahora podemos obedecer. Entramos a este 2026 configurados para una vida obediente. Que toda desobediencia sea desalojada de nuestras vidas. Y que por medio del lavamiento de la palabra podamos ser configurados automáticamente a una nueva tecnología espiritual. La tecnología del Espíritu solo opera en gente obediente. Toma 10 segundos para orar por la persona que tienes a tu lado y declarar esta palabra sobre él. Este año seremos configurados a una obediencia perfecta. Este año no normalizaremos. Este año no nos ajustaremos. Este año no vamos a reducir la palabra. No vamos a reducir la enseñanza. No vamos a acomodar la enseñanza a aquello que nosotros creemos o aquello que nosotros consideramos. No, este año vamos a elevar los niveles de obediencia al máximo. Cultivar un espíritu obediente a Dios. Vamos, ora por la persona que tienes a tu lado. Declara este año una configuración de vida nueva, una configuración de vida superior, una configuración de una gestión aprobada delante de Dios, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Que todo aquello que es normal en nuestra vida, pero que no es conforme al diseño, sea removido de nosotros por el Espíritu y por la palabra. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Señor. Señor, renunciamos a ser los jinetes de nuestra propia vida. No sabemos cómo hacerlo. Gobierna nuestras vidas, Señor. ¿Cómo gobierna Dios, pastor? Dios gobierna por su palabra. Vuelve a considerar las palabras que has oído. Vuelve a oír a tu pastor, vuelve a oír a tu pastora, vuelve a oír lo que Dios te ha hablado, porque muchas de las cosas, esto es un testimonio que tengo en mi espíritu y no me quiero ir sin decirlo, muchas de las cosas que muchos de ustedes están viviendo ha sido por no obedecer a lo que Dios te ha dicho a través de tus pastores. Muchos de ustedes se han familiarizado con Ale y con Tessa y han dejado de oír a Dios a través del pastor Alejandro y de la pastora Tessa. Vuelve a oír a Dios a través de la enseñanza. No es un problema de la semilla, es un problema de la tierra. Vuelve a oír a Dios. Vuelve a oír a Dios. Vuelve a valorar la enseñanza, la instrucción. La comida de los tíos y de los abuelos siempre parece la más rica, pero los tíos y abuelos nos dan lo que nosotros queremos.
Solo nuestros padres nos dan lo que nosotros necesitamos. Y esta casa tiene buen alimento. Por favor, te pido en el nombre del Señor, no te familiarices tanto que dejes de oír a Dios. No aceptes como normal lo que no es normal. Esta mañana, cuando me desperté, entendí que mi función esta mañana no era predicar, tampoco era exhortar, aunque entiendo que el mensaje ha sido en un tono exhortador. Pero la palabra que vino a mi espíritu fue la que el apóstol Pedro escribe a la iglesia cuando dice: yo no dejaré de recordarles estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad. Pero el verso 13 dice algo que es el espíritu de esta mañana. Por tanto, tengo por justo, mientras todavía estoy en cuerpo, amonestarlos. La palabra amonestar es la palabra despertar la conciencia. Señor, despierta nuestras conciencias en esta mañana de aquellas cosas que hemos normalizado y que no están bien. No está bien que los hijos le falten el respeto a los padres. No está bien que los hijos menosprecien la enseñanza de los padres. No está bien que justifiquemos nuestra enseñanza para justificar nuestra desobediencia. Hoy nos resistimos a eso. ¿Qué viene después de la amonestación, pastor? Después de la amonestación viene la disciplina. Dios primero amonesta para ver si hay corrección. Pero Dios es un Padre que ama tanto que quien no resiste la amonestación será puesto a disciplina. ¿Cuál es la mayor disciplina para un hijo de Dios? Dejar de oír a Dios. El peor castigo que tuvo Israel fueron 400 años donde Dios no abrió su boca. Señor, rogamos con temor y temblor en esta mañana, no retengas tu palabra a nuestras vidas. No dejes de hablar con nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.